Mi marido dijo que necesitaba cenar con su amigo de la infancia, y de repente escuché sus pensamientos. Por favor, ponte celosa y pídeme que te lleve. Solo dilo, y te llevaré. Entonces verás que es solo de negocios. Además de Wendy, habrá varios chicos allí también. ¿Por qué no dices nada? Probablemente te casaste conmigo solo por el arreglo de nuestras familias y no me amas en absoluto. Probablemente ya estás pensando en el divorcio y en volver con tu ex. Bien, redactaré los papeles de divorcio mañana. Dejaré de amarte primero. Estaba a punto de dirigirme a mi habitación, pero me di la vuelta. Agarré al hombre que había estado cambiándose los zapatos en la puerta durante 10 minutos y le dije: Carlos, ¿no vas a ir? Tienes que cenar conmigo. Mi marido con su chaqueta negra frunció ligeramente el ceño. Sus ojos se detuvieron en nuestras manos entrelazadas y por un momento sus labios se curvaron hacia arriba, pero rápidamente apartó mi mano y dijo: sin rodeos, sé buena. Es solo una reunión de negocios. El señor Wilson y otros estarán allí también. Volveré pronto. Su frialdad me hizo dudar si había imaginado sus pensamientos. Me toqué la barbilla, insegura de lo que realmente quería. Luego sus pensamientos volvieron de nuevo. En el momento en que escuchó que el señor Wilson estaría allí, dejó de intentar retenerme en casa. Probablemente le preocupa perder su inversión en el negocio de la familia Gutiérrez. Claramente el dinero y los negocios son más importantes para ella que yo. Soy solo una herramienta para que ella gane dinero y atraiga inversores. Mientras sus pensamientos se desvanecían, Miguel me dio una mirada inexpresiva y se giró para abrir la puerta. Pone esa cara fría como si no le importara a nadie, pero por dentro está ahogándose en sus propias inseguridades. Y curiosamente me encanta controlar la situación. Agarré el control remoto de la encimera y cerré la puerta principal de la mansión. Tomé firmemente la mano de Miguel y caminé hacia la cocina. No vas a ir. Tienes que cocinar para mí. Todas las amas de casa están de vacaciones. Si te vas, ¿qué comeré? En la cocina, Miguel se había quitado la chaqueta revelando un suéter blanco debajo. Elegí un lindo delantal rosa del estante y lo até detrás de su espalda. Mientras él estaba distraído, sostenía una espátula estudiando una receta sobre la mesa con intensa concentración. Sus gruesas cejas fruncidas, sus labios presionados en una línea rígida como si se enfrentara a un enemigo mortal. Cerdo estofado, panceta de cerdo. ¿Qué tipo de platos son estos? Ella necesita mantener su figura. Se enojará si hago esto, pero nunca he cocinado antes. ¿Qué pasa si no sigo la receta y sabe terrible? Si me niego, se enojará aún más. Cuando se enoja, piensa en su ex. Cuando piensa en su ex, habla de divorcio. Mi expresión juguetona se congeló. Mi ojo se crispó ligeramente. En serio, no soy una tetera. No hiervo de ira todos los días. La mente de Miguel estaba pasando por interminables bucles. Sin embargo, su rostro permanecía completamente impasible. Solo una gota de sudor goteaba lentamente de su frente a la punta de su atractiva nariz. Me puse de puntillas y suavemente sequé su sudor con el pañuelo. Mientras él estaba aturdido, le quité la espátula de la mano. Está bien, sé que no puedes cocinar. ¿Qué tal si cocino para ti? De hecho, soy muy buena en eso. Miguel murmuró. Está bien. Estaba aturdido. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero por dentro estaba pensando: ella huele también bien como las flores de osmanto, similar al perfume que le di en su cumpleaños. Valió la pena comprarle a su mejor amiga ese nuevo Maserati solo para obtener consejos sobre ese regalo. Llevamos casados 3 años y esta es la primera vez que es tan afectuosa. ¿Podría gustarle un poco? Al escuchar esto, mis movimientos de cocina se congelaron. Miré al soñador Miguel exasperada. Este idiota. Así que eso explica por qué Emma de repente se volvió tan generosa, comprando autos nuevos sin dudar. Dios. Si me hubiera dado ese Maserati, habría sido tan feliz que incluso lo habría besado. Cuando me dio ese perfume, fue tan torpe al respecto. Primero, accidentalmente lo dejó en el auto. Luego el conductor se lo dio al mayordomo pasando por innumerables manos. Para cuando me llegó, ya era el día siguiente. Pensé que era solo un desecho no deseado que alguien había dejado atrás. Con cara de póker, añadí otra cucharada de azúcar al cerdo estofado. Miguel me ayudó frunciendo ligeramente el ceño. Tú, ya añadiste azúcar. Va a ser muy dulce. Respondí sin expresión. Está bien, te lo comerás todo. Tal vez la cocina estaba demasiado caliente, pero la cara de Miguel se puso de un rojo brillante. Luego se giró y se fue. Justo cuando pensé que estaba enojado, escuché sus pensamientos. Ella está cocinando para mí por primera vez. No puedo decepcionarla. Volveré a la habitación para una inyección de insulina. Luego volveré y me comeré todo el cerdo que hizo. Mi espátula casi se resbala, casi tirando toda la sartén. Llevamos casados 3 años, siempre durmiendo en habitaciones separadas. Miguel tiene diabetes y no tenía ni idea. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias. La familia Sánchez quería la nueva mina descubierta por la familia Gutiérrez, y la familia Gutiérrez quería el dinero de los Sánchez. En nuestra noche de bodas, Miguel estableció 3 reglas. Primero, dormiríamos en habitaciones separadas. Segundo, los grupos Sánchez y Gutiérrez compartirían recursos. Tercero,
Se dejó para que yo decidiera. Nunca descubrí qué pedir. Así que la tercera regla permaneció en blanco. Había escuchado que Miguel tenía una novia de la infancia, así que cuando sugirió habitaciones separadas, no me sorprendió. Durante 3 años después de nuestro matrimonio, Miguel se mantuvo frío conmigo, pero él estaba constantemente enredado con su amiga de la infancia a través de varias situaciones de trabajo. La familia Gutiérrez, casándose con la familia Sánchez, ya se consideraba un ascenso social. Todos en nuestro círculo social decían que una vez que la colaboración entre nuestras familias terminara, Miguel se divorciaría de mí. Todos esperaban verme abandonada por la familia Sánchez. Lo que no sabían es que durante estos 3 años he usado las conexiones de Miguel para hacer avanzar al grupo Gutiérrez varios pasos. Pronto, el grupo Gutiérrez se convirtió en el segundo grupo más grande de Ciudad del Sur, después del grupo Sánchez. El amor que Miguel Sánchez no pudo darme no significaba nada para mí. Lilian Gutiérrez. Pero ahora que he escuchado los pensamientos de Miguel, parece que secretamente desarrolló sentimientos por mí detrás de mi fachada fría. No dormí esa noche. Después de la cena, Miguel se había comido en silencio la panceta de cerdo dulce sin una sola queja, incluso cuando sus ojos se humedecieron ligeramente. Solo tomó otra cucharada y me dijo, «Está buena». Luego, después de lavarse las manos y ayudarme a secar los platos, regresó a su habitación como si nada hubiera pasado, pero pude escuchar sus pensamientos arrastrándose mucho después de que sus pasos desaparecieron por el pasillo. Ella parecía feliz esta noche. Espero no haberlo arruinado al irme demasiado rápido. Debería haberme quedado más tiempo. Tal vez haberle preguntado por su día. ¿Debería enviarle un mensaje ahora? No, demasiado desesperado. Mañana encontraré algo mejor que decir. Miguel era torpe, un hombre adulto de 30 años, el CEO del grupo Gutiérrez, respetado en toda la sala de juntas, frío y calculador en la negociación, pero cuando se trataba de afecto, no era más maduro que un estudiante de secundaria con su primer enamoramiento. Era a la vez hilarante y devastador. Durante 3 años me dije a mí misma que nada de esto importaba, que mi matrimonio era simplemente una transacción comercial sellada con tinta y firmas falsificadas, no sentimientos. Me dije a mí misma que estaba bien, que era fuerte, que no necesitaba amor. Pero ahora sabía que detrás del exterior helado de Miguel había un hombre que se había estado enamorando lenta y silenciosamente, y yo había estado demasiado ciega para verlo. La mañana siguiente me levanté temprano. Me paré frente al espejo en el vestidor, sosteniendo diferentes pares de aretes. Ninguno de ellos parecía correcto. No iba a una gala o a una sesión de fotos, solo a un brunch de accionistas en la finca Sánchez. Aún así, me encontré cepillándome el pelo 2, 3 veces, alisando el dobladillo de mi vestido de seda, revisando el espejo de nuevo y lo escuché. Ella siempre es tan tranquila, tan pulida. Me pregunto si se vistió hoy porque yo voy a... No, no te halagues, es solo Lilian. Ella siempre se ve así, elegante, hermosa, inalcanzable. Inalcanzable, ¿eh? Murmuré volviéndome del espejo. Miguel estaba en la puerta vestido con un traje azul marino impecable, sosteniendo su corbata como si no estuviera seguro de si usarla. Me miró, luego rápidamente desvió la mirada. ¿Necesitas ayuda con eso?, le pregunté casualmente, asintiendo hacia la corbata. Dudó. Luego me la entregó sin palabras. Mientras me acercaba para arreglar su corbata, capté el tenue aroma de la misma colonia de sándalo de antes. Su pulso se aceleró bajo mis dedos. Dios, está tan cerca. Huele a flores y a algo cálido. ¿Debería decir algo? No, solo respira. No lo arruines. No digas nada, tonto. Apreté el nudo con firmeza y di un paso atrás. Ahí, le dije encontrando sus ojos. Perfecto. Se quedó mirando por un segundo demasiado largo antes de toser torpemente y buscar su reloj. Salimos de la casa en autos separados como de costumbre, pero por primera vez sentí que íbamos hacia la misma dirección, incluso si no llegábamos juntos. En la finca Sánchez, el brunch estaba en pleno apogeo. Mi padre me saludó con su habitual calidez medida, besando la parte superior de mi cabeza de una manera que siempre se había sentido más performativa que paternal. Mi madre revoloteó ajustando el dobladillo de mi manga como si todavía tuviera 16. «Te ves radiante hoy», susurró, aunque sus ojos ya estaban escaneando la multitud. «¿Dónde está Miguel?» «Viene. Debería haber llegado contigo», dijo su voz afilada bajo el tono dulce. Estaba atándose la corbata. Mi madre arcó una ceja, pero no dijo nada. Ella nunca aprobó el matrimonio arreglado, a pesar de que ayudó a negociarlo. En su opinión,
Había sido una maniobra de negocios, pero secretamente creo que esperaba que me enamorara para convertirme en una perfecta socialité ama de casa. Lástima que ya estaba a medio camino de convertirme en la CEO del grupo Gutiérrez y todo, pero con título. Miguel llegó 10 minutos después, su rostro inexpresivo como siempre, pero sus pensamientos eran cualquier cosa menos. Se ve hermosa. ¿Se vistió así para mí? No, siempre se ve bien. Cálmate, no parezcas demasiado interesado. Mantén tu voz nivelada. Asintió educadamente a mis padres. Luego se paró a mi lado, su mano rozando la mía. Mientras caminábamos, todos nos miraban. Algunos probablemente pensaron que todavía éramos la pareja frígida que siempre habían conocido, pero ahora podía sentirlo. Esa calidez bajo la superficie. Ya no nos estábamos tolerando el uno al otro. Estábamos rodeando algo más profundo. Cuando el brunch terminó, me retiré al jardín para tomar un poco de aire. Las formalidades me agotaban. No noté a Miguel siguiéndome hasta que se paró a mi lado en el borde de la fuente de piedra. Es raro verte aquí, dije manteniendo mi tono ligero. Se encogió de hombros con las manos en los bolsillos. Me gusta la tranquilidad, pero su mente era ruidosa. Parece cansada. Debería decir algo agradable. Elogiar su vestido. No, demasiado obvio. Preguntarle si quiere café. Espera, ¿está enojada conmigo? ¿Hice algo mal de nuevo? Me reí suavemente. ¿Qué? Preguntó. Nada, solo pensando. Me miró con esa misma cara indescifrable, pero luego por primera vez dijo algo real. Lilian, ¿eres feliz? Parpadeé sorprendida. ¿Qué? ¿En este matrimonio? ¿Conmigo? No solo estaba preguntando por cortesía. Sus pensamientos ya estaban acelerados. Por favor, di que sí. Por favor. Aunque sea un poco, o miente si es necesario. No puedo soportarlo si dice que no. No soy infeliz, dije lentamente. Pero no creo que alguna vez intentamos ser felices, ¿verdad? El silencio se extendió entre nosotros. Luego asintió una vez lentamente. Tienes razón, dijo. No lo intentamos. Esa noche no pude dormir de nuevo. Los pensamientos de Miguel seguían resonando en su habitación. Podía escuchar el leve arrastre de sus movimientos. Luego silencio. Luego pensamientos. Tal vez debería mudarme a su habitación esta noche. No pensará que soy raro o desesperado. Pero quiero estar cerca de ella, incluso si no dice una palabra. Me di la vuelta en la cama mirando el techo. ¿Qué estábamos haciendo? Teníamos 3 años de silencio, 3 años de fingir, de saludos fríos y cenas más frías. Pero las paredes entre nosotros se estaban agrietando. Me senté y crucé el pasillo. No llamé, solo giré el pomo y entré. Miguel se congeló donde estaba, la camisa a medio desabrochar, mirándome como si hubiera visto un fantasma. No podía dormir, dije simplemente, y no quiero estar sola. Abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra, solo sus pensamientos. Ella está aquí. Vino a mí. Esto no es un sueño, ¿verdad? Pasé junto a él y me senté en la cama tirando del edredón sobre mi regazo. Si solo vas a quedarte ahí parado, al menos cierra la puerta, dije. Obedeció sin decir una palabra. Esa noche no nos tocamos, pero dormimos en la misma habitación. Por primera vez en años me quedé dormida con el sonido de sus pensamientos. Por favor, que esto sea real. Por favor, quédate. Y me quedé. La mañana siguiente trajo algo inesperado. Una llamada de Emma, la amiga de la infancia de Miguel. Ella había estado callada últimamente, pero su nombre parpadeando en la pantalla de mi teléfono me hizo sentir un nudo en el estómago. Respondí. Lilian. Su voz era dulce como la miel. Me preguntaba si te importaría si Miguel me ayudara con una transferencia de propiedad esta semana. No es nada grande, solo unos pocos papeles. ¿Es esta la misma propiedad que él te ayudó a buscar el año pasado? Pregunté. Hubo una pausa. Sí, dijo. Es solo una formalidad. No dije nada, pero lo escuché. La voz de Miguel desde arriba. Emma, otra vez. ¿Por qué ahora? No he hablado con ella en meses. A Lilian no le gustará esto. No quiero que lo malinterprete. Terminé la llamada y sonreí porque por primera vez él era el que tenía miedo de perderme. En el momento en que terminé la llamada con Emma, algo cambió dentro de mí. No tenía motivos para sentirme amenazada. Después de todo, yo era la esposa de Miguel legalmente, públicamente, financieramente, pero emocionalmente no estaba tan segura. Emma siempre había sido parte de su mundo, mucho antes de que yo fuera presentada en el caos cuidadosamente negociado que era nuestro matrimonio. Ella tenía el tipo de historia con él que yo nunca podría recrear. Veranos compartidos, chistes internos, secretos de la infancia. Yo tenía acuerdos de negocios, un certificado de matrimonio y ahora, aparentemente, un asiento a su lado en el desayuno. Sí, porque cuando entré en la cocina esa mañana, Miguel ya estaba sentado en la mesa, la camisa un poco arrugada, el pelo despeinado de una manera que lo hacía parecer más joven, más humano, y junto a él 2 platos, uno para él, uno para mí. Levantó la vista cuando entré. Su expresión no revelaba nada, pero sus pensamientos sí. Ella vino. Durmió en mi habitación anoche. Ella está aquí ahora. No quiero que esto termine. ¿Debería decir algo? ¿Preguntarle sobre sus planes? ¿Los huevos? ¿Decirle que se veía tranquila mientras dormía? No, demasiado raro. ¿Hiciste el desayuno? Pregunté.
Miró el pan tostado y los huevos revueltos en el plato como si lo hubieran traicionado personalmente. Lo intenté, di un bocado. Era comestible apenas, pero sonreí de todos modos. No está mal. Miguel parpadeó y luego frunció el ceño. ¿Estás mintiendo? Seguí comiendo. Tal vez, pero todavía me lo estoy comiendo. Ella se lo está comiendo. Eso es todo lo que importa. Ella todavía está aquí. Fuimos a la oficina juntos en el mismo auto. El conductor casi se ahoga con su propia saliva cuando nos vio a los dos subir. No podía culparlo. Durante 3 años ni siquiera nos habían visto en el mismo piso de la casa, mucho menos en el mismo vehículo. En la oficina, la gente se miraba, susurraba. La siempre chismosa directora de finanzas casi deja caer su café cuando me vio salir del auto primero, y luego a Miguel siguiéndome. Caminamos hombro con hombro a través de las puertas de cristal pulido de la sede del Grupo Gutiérrez. Se sintió como entrar en batalla hombro con hombro. Pero el día tenía otros planes. A media mañana estaba en el salón ejecutivo revisando una propuesta confidencial de un nuevo inversor extranjero, cuando mi asistente se asomó. Señora, la señorita Emma está aquí. Está en la oficina del CEO. Hice una pausa. ¿No hizo una cita? No, señora. Solo apareció. Por supuesto que sí. Recogí la propuesta, la guardé cuidadosamente en mi carpeta y me levanté. La oficina de Miguel estaba en el extremo del piso ejecutivo. Paredes de cristal blanco, una vista panorámica del horizonte de Ciudad del Sur, y una puerta que generalmente se mantenía cerrada, excepto que ahora estaba entreabierta. Llamé suavemente, luego entré. Emma estaba posada en el borde del sofá de cuero con las piernas cruzadas con una falda lápiz, 2 pulgadas demasiado corta para la decencia en cualquier entorno de oficina. Miguel estaba de pie junto a su escritorio, visiblemente incómodo. Sus pensamientos me golpearon al instante. ¿Por qué está vestida así? ¿Por qué ahora? Por favor, que Lilian no lo malinterprete, que esto no explote. No ahora. No cuando finalmente estamos cerca. Emma se giró. Una sonrisa lenta se extendió por sus labios. Lilian, dijo levantándose y caminando hacia mí como si fuéramos viejas amigas. Qué bueno verte. Le devolví la sonrisa con algo más frío. Emma, Miguel parecía querer arrastrarse debajo del escritorio. Solo necesitaba la ayuda de Miguel con un pequeño problema de propiedad, dijo dulcemente. Es tan confiable, ¿verdad? Me volví hacia Miguel. ¿Es esta la misma propiedad del año pasado? La que está bajo propiedad conjunta con tu nombre como garantía. Parpadeó y luego asintió lentamente. Y la escritura nunca se actualizó después de la última transacción. Pregunté con voz tranquila, pero firme. No, dijo en voz baja. Entonces, esto no es solo un pequeño problema, dije volviéndome hacia Emma. Es una responsabilidad que podría afectar las finanzas del Grupo Gutiérrez si se maneja sin cuidado. La sonrisa de Emma flaqueó solo un poco, pero estoy segura de que ya sabías eso, agregué. Eres una mujer inteligente. Los pensamientos de Miguel zumbaron. Ella me está defendiendo, no está protegiendo a la empresa, protegiéndonos. Ella es increíble. ¿Cómo no lo vi antes? Emma abrió la boca, pero la interrumpí. Por favor, coordina con el departamento legal si necesitas algo más. El horario de Miguel está completo. El mensaje era claro. Fuera. Emma se fue en una tranquila tormenta de perfume de diseñador y frustración apenas disimulada. Miguel se desplomó en su silla. No la invité, dijo rápidamente. Lo sé, respondí sentándome frente a él. Pero necesitas desenredarte de ella. No solo es mala para ti, es peligrosa para la empresa. Él me miró con los labios entreabiertos. Ella es seria, es brillante. Dios, ella es todo. ¿Cómo pasé 3 años ignorándola? Suspiré. Estás pensando demasiado alto. Se sonrojó. Lo siento. Esa noche no volví a mi habitación. Vimos una película en la sala, no una romántica. Solo un thriller insípido con demasiados agujeros en la trama y una banda sonora olvidable. Pero Miguel se sentó a mi lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Durante una de las escenas más lentas, lo miré. Sus ojos estaban en la pantalla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Debería tomar su mano? No, demasiado rápido. Pero está sentada aquí conmigo. Nunca hemos hecho esto antes. Podría pausar la película, preguntar si quiere té. Eso es seguro. No raro, ¿verdad? Miguel, dije. Saltó. Sí, puedo escucharte, ¿sabes? Parecía aterrorizado. Todo. Asentí. Incluso la parte sobre el té. Sonreí. Especialmente esa parte. Se levantó al instante. Te haré un poco. Regresó con 2 tazas desiguales y una sonrisa de disculpa. Bebimos en silencio. Un silencio cómodo y cálido. Y esa noche dormimos en la misma cama. La mañana siguiente trajo problemas. El departamento legal del Grupo Gutiérrez nos alertó sobre una filtración. Se había accedido a documentos financieros confidenciales desde una cuenta secundaria vinculada a la propiedad de Emma. La expresión de Miguel se oscureció mientras leía el informe. Ella me usó, murmuró. Sus pensamientos lo confirmaron. Fui un idiota. Ella jugó conmigo y la dejé. Puse en peligro a la empresa. Puse en peligro a Lilian. Déjame encargarme, dije. Mi voz era baja, pero he limpiado peores desastres. Me miró con algo entre asombro y vergüenza. No solo es fuerte, es brillante, y no la merezco. Me levanté y besé su frente. No tienes que merecerme, dije suavemente. Solo deja de alejarme. Llamé a Emma esa tarde. Respondió al segundo tono.
Lilian, dijo con voz melosa. Todo bien, dije. Pero lo estará, porque te doy una oportunidad de irte en silencio, borrar todo a lo que accediste y mantenerte fuera de nuestros negocios. Hubo una pausa. ¿O qué? Preguntó finalmente. Sonreí. O te haré la cara de un escándalo de espionaje corporativo que te dejará en la lista negra de todas las firmas de inversión del país. ¿No me probarías? Clic. Más tarde esa noche, Miguel se unió a mí en el jardín detrás de la mansión, el mismo que solíamos ignorar. Se paró a mi lado bajo el viejo sicómoro con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Ella se fue, dijo resignado. Renunció a todo. Incluso me borró. Bien, asentí. Gracias por protegernos. Lo miré. No, dije. Gracias por finalmente elegirnos. Dio un paso más cerca. No lo arruines. Solo dilo. Dile que es ahora o nunca. Te amo, Lilian. Levanté la vista sorprendida. Luego sonreí. Lo sé. Durante unas preciosas semanas, todo pareció establecerse en un ritmo que casi se parecía a la paz. Miguel y yo comenzamos a compartir el mismo espacio, no solo habitaciones y mesas de desayuno, sino también las cosas sutiles y silenciosas, miradas tácitas, tés a altas horas de la noche, sonrisas tranquilas cuando nadie miraba. Su mano comenzó a descansar ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras caminábamos por las salas de juntas. Mi taza de café siempre estaba caliente para cuando llegaba a la oficina. Ya no sentía que vivía al lado de un extraño. Estaba viviendo con un hombre que día a día estaba desaprendiendo a huir de lo que sentía, y yo estaba empezando a dejarlo entrar. Pero la paz en nuestro mundo, especialmente uno construido sobre alianzas familiares y juegos de poder corporativos, nunca duró mucho. Comenzó con una filtración de prensa. Uno de los proyectos de investigación y desarrollo del Grupo Gutiérrez acababa de asegurar una patente importante, algo que podría duplicar nuestros ingresos anuales en un año. El anuncio estaba programado para una conferencia de prensa conjunta entre nuestro grupo y un socio extranjero. Pero 24 horas antes de la revelación oficial, un popular blog financiero publicó diagramas detallados, estimaciones de valoración e incluso memorandos confidenciales del personal. La filtración fue precisa, calculada, maliciosa. Miguel irrumpió en la sala de juntas con una copia impresa del artículo en la mano. Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que se rompería un diente. Se suponía que esto estaba sellado bajo NDA hasta el viernes, dijo con los dientes apretados. Acabamos de perder el elemento sorpresa y la mitad de nuestra ventaja de negociación. Escaneé el artículo. Era demasiado detallado para hacer el trabajo de un periodista con una fuente. Esto no era solo un chivatazo. Era una traición. Y ya tenía un sospechoso. Mis ojos se entrecerraron. ¿Cuándo fue la última vez que tu primo Mateo accedió al portal interno? Miguel levantó la vista bruscamente. Solicitó autorización la semana pasada. Dijo que necesitaba preparar un informe de auditoría. ¿Alguien lo aprobó? La expresión de Miguel se oscureció. No, dijo. Mateo Sánchez. Mi primo era el nombre que rondaba la mayoría de las reuniones familiares. Era el tipo de hombre que te estrechaba la mano con una sonrisa mientras pensaba en qué robar de tu otra palma con derecho de lengua afilada, y constantemente tratando de demostrar que era más que un segundo hijo, en una dinastía que nunca lo abrazó por completo. Siempre había resentido que la familia Sánchez me hubiera elegido a mí para casarme con la familia Gutiérrez. En sus ojos, yo era una mujer que jugaba a disfrazarse en las salas de juntas, prosperando con las conexiones. Pero yo había trabajado para todo, y ahora él había cruzado la línea. Miguel convocó una reunión a puerta cerrada con nuestros equipos legales y de ciberseguridad mientras yo fui a confrontar a Mateo directamente. Lo encontré en una suite de simulador de golf bebiendo un martini a las 10 de la mañana vestido con un polo de diseñador que prácticamente gritaba rebelde de fondo fiduciario. «Lilian», dijo con falsa calidez, «¿a qué debo el placer?» Cerré la puerta de cristal detrás de mí y sostuve una copia impresa de la filtración. «Dime tú». La miró y sonrió. Bonito formato, muy elegante. No te hagas el tonto. Los metadatos de los archivos se remontan a tu inicio de sesión de empleado. Dijo agitando su bebida. Eso es extraño. ¿Vas a negarlo? Voy a decir que siempre has sido demasiado ambiciosa para tu propio bien, dijo levantándose lentamente. Tal vez sea hora de que alguien te recuerde de dónde vienes. Lo miré fijamente. ¿Crees que exponer una patente confidencial te ayuda? Pregunté. El grupo Gutiérrez es el que asegura los activos de la familia Sánchez. Si este proyecto se hunde, toda la alianza lo hace. Se acercó, su voz tranquila. Bien, tal vez la junta de los Sánchez finalmente se dé cuenta de que su hija dorada ha estado desangrando a la familia para construir un legado que no es suyo. Ahí estaba. La verdadera razón. No dinero, no poder. Orgullo. Odiaba que yo hubiera hecho algo de mí misma sin necesitar el nombre de los Sánchez como muleta. Y ahora quería quemarlo todo solo para demostrar que yo no pertenecía. ¿Pero me subestimó? Sonreí. Gracias, Mateo. Eso es todo lo que necesitaba. Se congeló. ¿Qué? Me hice a un lado y abrí la puerta. Miguel estaba allí detrás de él.
2 asesores legales y un miembro de nuestro equipo de forenses cibernéticos, todos grabando. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al darse cuenta de que acababa de confesar en el registro. Te sugiero que llames a un abogado, dije rápidamente, porque presentaremos una demanda por sabotaje corporativo, incumplimiento de contrato y filtración de propiedad intelectual clasificada. Miguel ni siquiera miró a Mateo. Su mano se deslizó naturalmente en la mía. Mientras salíamos esa noche, la tormenta estalló. Para la prensa, el viento de la traición, la familia Sánchez emitió un comunicado público cortando lazos con Mateo. Las acciones sufrieron una breve caída. Luego subieron de nuevo después de que anunciamos una asociación más estrecha y segura con nuestros inversores extranjeros. El control de daños se movió rápidamente. La Junta aplaudió nuestra respuesta, pero para mí la celebración se sintió vacía porque se esperaba la traición desde afuera, desde adentro. Eso dejaba moretones. Miguel me encontró más tarde esa noche en el jardín de la azotea de nuestra sede principal, sentada en un banco frío mirando las luces de la ciudad. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado en silencio. Se ve cansada, no solo de hoy, de todo, de tener que luchar siempre. Ojalá pudiera quitarle todo, darle paz. Se merece eso, no la guerra. Estoy bien, dije suavemente. Aunque no lo estaba. No, no lo estás. Lo miré. Dejé que Mateo se acercara. Debía haberlo visto antes. Miguel se volvió hacia mí. Has estado cargando nuestras 2 compañías sobre tu espalda durante años, Lilian. No eres una máquina. No se supone que atrapes a todas las serpientes. Su voz era tan suave que apenas podía reconocerla. Nunca he dicho esto, ¿verdad? Lo orgulloso que estoy. Lo afortunado que soy. 3 años y nunca se lo he dicho. Ella es la persona más fuerte que conozco. No tienes que decirlo, susurré. Lo hago, respondió, porque perdí tanto tiempo teniendo miedo. Miedo de ti, de lo mucho que sentía, de lo mucho que no te merecía. Me volví hacia él. No tenías que tener miedo. Ya no lo tengo. Luego me besó. No como un marido cumpliendo una obligación, sino como un hombre que finalmente estaba enamorado de alguien que había estado a su lado todo el tiempo. A la mañana siguiente, Miguel convocó una conferencia de prensa no solo sobre el sabotaje o las asociaciones de inversores, sino sobre nuestro matrimonio. Se paró en el podio con su compostura habitual, pero esta vez había algo diferente. Una suavidad en las comisuras de su boca, un parpadeo en sus ojos. Cuando subí al escenario a su lado, habló claramente. Durante 3 años he tenido el honor de estar casado con Lilian Gutiérrez, y durante 3 años no pude apreciar lo que eso significaba. Me miró y asentí. Queremos dejar claro que nuestra alianza no es solo corporativa, es personal, y nos mantenemos unidos no solo por el beneficio, sino por la confianza, la lealtad y un propósito compartido. Era la primera vez que nos enfrentábamos al mundo como una pareja real, no actores, no herederos, socios, pero incluso mientras las cámaras brillaban y los inversores elogiaban nuestra transparencia, no pude sacudirme la sensación de que algo más oscuro todavía nos esperaba. Porque Mateo pudo haber sido expuesto, pero no era el único que nos miraba. Y no todos querían que este matrimonio o este imperio sobrevivieran. La carta llegó 3 días después de la conferencia de prensa, sin franqueo, sin dirección de remitente, solo un sobre blanco y nítido deslizado debajo de nuestra puerta principal en algún momento durante la noche. Fue Miguel quien la encontró en la puerta, metida cuidadosamente debajo del periódico de la mañana. No la abrió de inmediato, la llevó a la mesa de la cocina mientras yo servía el té y dijo, esto se dejó afuera. La miré y luego a él. ¿De quién? Ni idea. Pero en el momento en que la abrí, supe que no era una amenaza. Todavía no. Era una advertencia. Dentro había copias de documentos legales, algunos que se remontaban a casi una década. Adquisiciones de tierras, libros de préstamos, transferencias de acciones, todos vinculados a la familia Sánchez, todos apuntando a un esquema de lavado silencioso que había movido millones a través de empresas fantasma en los últimos 15 años. En el centro de todo, mi padre, el hombre que había orquestado mi matrimonio, elevado a Miguel a la Junta y prometido lealtad a cambio de expansión. Mi padre, el mismo hombre que una vez me dijo, construye limpio o no lo hagas en absoluto. Miré los papeles, mi mano firme, pero mi mente ya acelerada. Miguel estaba leyendo a mi lado. Ahora no hablaba. No tenía que hacerlo porque la siguiente página era peor. Una cláusula enterrada en lo profundo del fideicomiso de la familia Sánchez. Una cláusula que nunca había visto que establecía que cualquier miembro encontrado en incumplimiento de la ley fiduciaria perdería automáticamente su derecho a futuras acciones y derechos de voto. Si las acusaciones eran ciertas, mi padre podría perderlo todo, pero yo también, porque mis acciones fueron heredadas a través de su línea. Si él caía, yo caería con él. Durante horas no me moví. Miguel caminaba en silencio, ocasionalmente mirándome, inseguro de interrumpir. No ha hablado en 20 minutos. ¿Debería traerle agua? No lo tomará como lástima. Ella está tratando de mantenerse compuesta.
Se está desmoronando y no puedo hacer nada más que mirar. Finalmente dije, debe haberlos escondido de la junta de todos. Miguel asintió lentamente. El formato coincide con los documentos que usamos hoy. Quien envió esto tenía acceso a archivos internos muy específicos. Un informante o alguien incriminándolo. Levanté la vista. Pero, ¿por qué ahora? La mandíbula de Miguel se tensó. Para llegar a ti, la carta no venía con ninguna demanda, ninguna solicitud. Solo una última línea escrita en tinta negra con letra cuidada. No todo lo que es dorado se mantiene limpio. Ten cuidado en quién confías. Volví a leer esa frase hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego me levanté, entré en mi oficina en casa y cerré la puerta. Durante 3 años había equilibrado cuidadosamente el poder entre 2 imperios. Había interpretado a la esposa obediente, a la estratega visionaria, a la fuerza tranquila detrás del crecimiento. Ahora alguien quería derribarlo todo, y estaban empezando con mi sangre. Llamé a una reunión de emergencia con mi asesora legal, Lynn, una mujer tan eficiente y despiadada que una vez ganó un caso judicial con un alegato final de 10 palabras. Después de revisar los documentos, exhaló bruscamente. Estos son condenatorios. Si se autentican, tu padre podría enfrentar un enjuiciamiento. ¿Qué pasa con mi participación? Ella dudó. Probablemente te congelarían hasta que se resolviera el asunto. Tu control sobre la Junta de los Sánchez sería suspendido. Y el grupo Gutiérrez, intacto por ahora. Pero perdería mi influencia. Asintió, lo que te haría vulnerable. Miguel no me presionó esa noche. No intentó consolarme con clichés o falsas esperanzas. En cambio, vino a mi estudio alrededor de la medianoche. Colocó una taza humeante de té de hierbas junto a mis archivos y se sentó en el sofá en silencio, hojeando su tableta, como si su presencia por sí sola pudiera mantener la habitación unida. Y así lo hizo. Me recosté en mi silla, cerrando los ojos por primera vez en horas. Siempre supe que este día podría llegar. Susurré. Levantó la vista. ¿Qué quieres decir? ¿Mi padre? Él jugaba sucio cuando era necesario. Me dije a mí misma que no sabía los detalles. Me mantuve limpia para poder decir que no estaba involucrada, pero eso no significa que no me beneficié. Miguel se levantó y se acercó. Se arrodilló frente a mí. Lilian, has construido este imperio con disciplina, con ética. Eso es lo que eres. Lo que tu padre hizo o no hizo. No borra eso. Encontré sus ojos. Necesito saber la verdad. Asintió. Entonces la encontraremos juntos. La investigación comenzó esa misma semana. Lanzamos una auditoría interna sin alertar a la Junta de los Sánchez. Lynn se coordinó con contadores forenses discretos. Miguel y yo revisamos informes financieros, correspondencia fechada, e incluso diarios personales que mi padre había guardado en su antigua oficina. Fue en uno de esos diarios que encontré la primera grieta de luz, una nota de reunión fechada hace 7 años que detallaba una amenaza de chantaje de un hombre llamado Graham West, un corredor de nivel medio que había desaparecido de la industria 2 años después. La entrada decía, West exigió acceso a las propiedades frente al río, dijo que sabía sobre el fideicomiso, prometió silencio a cambio de una participación del 3%. Me negué. Si esto resurge, él es la filtración. Miré la página, mi pulso latiendo con fuerza. West. Ese nombre había aparecido en los documentos filtrados. Hice una referencia cruzada con nuestros archivos. Efectivamente, una de las empresas utilizadas en las acusaciones de lavado tenía vínculos con una empresa fantasma fundada por Graham W. Holdings. Él había sido el que orquestó el rastro de dinero, no mi padre. Se había negado, se había mantenido limpio y alguien lo había enterrado. Llamé a Lynn. Si podemos probar que West fabricó el rastro del libro mayor, podemos limpiar el nombre de mi padre. Lynn se quedó en silencio por un momento. Empezaré a sacar los registros bancarios. Si alguna de las cuentas enumeradas está inactiva o es falsa, rastrearemos los documentos de origen. Bien, dije. Hazlo en silencio, sin filtraciones. Al final de la semana la marea cambió. Rastreó 2 de las transferencias bancarias más grandes en los documentos a cuentas fantasma, ambas marcadas en un antiguo caso de fraude financiero que involucraba, como era de esperar, a Graham West. Él había falsificado el libro mayor e incriminado a los Sánchez póstumamente. Pero eso dejaba una pregunta más grande. ¿Quién encontró los documentos falsificados ahora y por qué? Envié un mensaje. La respuesta provino de la fuente más inesperada. Emma reapareció en las noticias no como sospechosa o aliada, sino como la nueva cara de Andros Capital, un grupo de inversión rival. La habíamos excluido de las negociaciones el año anterior. Andros era conocido por las adquisiciones agresivas. No construían, devoraban. Miguel me llamó a su oficina con el ceño fruncido. ¿Adivina quién se unió a su equipo de liderazgo el mes pasado? Miré la pantalla. Mateo Sánchez, mi primo, la serpiente que habíamos expuesto, se había deslizado en nuevas sombras. Nunca se trató solo de sabotaje. Dije, fue venganza. Miguel asintió. Y de influencia. Quieren sacudir tu posición en el grupo Sánchez, obligarte a salir y debilitar al grupo Gutiérrez en el proceso. Pero no esperaban que sobreviviéramos al primer golpe. No, dijo con los labios curvados.
pero volverán con más fuerza la próxima vez. Esa noche nos paramos en el balcón de nuestra casa mirando la ciudad. Habíamos luchado tanto para construir una vida en ella. Miguel nos sirvió una copa de vino a ambos. Luego chocó su copa suavemente contra la mía. Por sobrevivir, me reí. Por quemarlos a todos si lo intentan de nuevo. Él se rió. Eso también. Sus pensamientos eran ruidos. Ella es fuego y yo la seguiría a cualquier tormenta. Me apoyé en su hombro. Escuché eso. Sonrió. Bien. La guerra llegó un jueves. Comenzó con una sola línea en un titular de la mañana. Heredero de Sánchez implicado en un esquema de fraude financiero. Las acciones del grupo Gutiérrez caen un 8%. El artículo era pulcro, cronometrado para el impacto en el mercado y lleno de citas falsas, archivos alterados y afirmaciones extraídas de los documentos falsificados que ya habíamos desmentido. El ataque fue estratégico, una emboscada financiera destinada a paralizar la confianza, provocar revueltas en la Junta y fracturar el imperio. Miguel y yo habíamos pasado años reforzando. Leí la pieza 3 veces, luego coloqué con calma la tableta, tomé un sorbo de café y dije, es hora. Miguel me miró al otro lado de la mesa. No preguntó qué quería decir porque ya lo sabía. A media tarde, la noticia se había extendido como un incendio forestal. Los miembros de la Junta del Grupo Sánchez estaban en caos. Los analistas en cada canal financiero especularon sobre la posibilidad de mi destitución. Los manifestantes aparecieron frente a nuestra sede en Ciudad del Sur con carteles que decían cosas como «No más oro sucio» y «Poder construido sobre mentiras». Pero lo que nadie sabía era que este incendio había sido encendido por las mismas personas a las que yo había estado siguiendo durante semanas. Emma, Mateo, Andros Capital querían que me fuera. Querían que la Junta se pusiera en mi contra. Querían que los titulares destruyeran mi credibilidad antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Pero no necesitaba gritar. Ya había construido el contraataque. Exactamente a las 3 de la tarde di la conferencia de prensa. No fue llamativa, sin cortinas de terciopelo o fondos de mármol. Solo una habitación, un podio y un equipo de cámaras transmitiendo en vivo a todos los medios de noticias del país. Miguel estaba a mi lado, en silencio y firme. La habitación se cayó cuando di un paso al frente. Mi nombre es Lilian Sánchez, comencé. Y durante los últimos 3 años he ayudado a liderar la alianza Gutiérrez y Sánchez en su era más rentable. Hice una pausa dejando que las cámaras se enfocaran. Y ahora me acusan de fraude vinculado a documentos que ya se ha demostrado que son falsos. Estas acusaciones no son solo mentiras. Son actos deliberados de sabotaje, orquestados por entidades rivales y antiguos informantes que buscan venganza. Detrás de mí, una pantalla se iluminó con imágenes, recibos bancarios, rastros de cuentas, marcas de tiempo, declaraciones juradas de auditores e investigadores, evidencia limpia, clara, a prueba de balas. Me volví hacia la cámara. El hombre responsable de falsificar los documentos, Graham West, estuvo involucrado en un esquema similar hace años. Intentó chantajear a mi padre, fracasó y desapareció. Los documentos recientes filtrados a la prensa nunca fueron autenticados, y varios contenían errores idénticos al caso de falsificación vinculado a West. Otra diapositiva. El nombre de Mateo, la participación de Emma, los intentos de adquisición a puerta trasera de Andros Capital, toda su estrategia al descubierto. Y hoy estoy presentando toda esta evidencia a las autoridades federales, concluí, porque la corrupción no pertenece a una familia, es una enfermedad, y no dejaré que infecte el futuro que estamos construyendo. La habitación estalló en destellos. Los reporteros gritaron preguntas. Los micrófonos se lanzaron hacia adelante, pero me di la vuelta con calma. Me alejé y dejé que la tormenta ardiera sin mí. En 24 horas, Andros Capital estaba bajo investigación. Emma desactivó todas sus cuentas de redes sociales. Mateo huyó a Europa. La Junta de Sánchez, conmocionada, pero ya no dividida, votó por unanimidad para reafirmar mi liderazgo y las acciones del Grupo Gutiérrez no solo se recuperaron, sino que se dispararon. Miguel y yo no celebramos con champán o cenas de lujo. En cambio, nos quedamos descalzos en el patio trasero de nuestra mansión esa noche. El aire espeso con el aroma de las gardenias y el césped empapado por la lluvia. Llevaba uno de sus suéteres grandes. Él sostenía 2 tazas de té. Nunca imaginé que vería este día, dijo suavemente. ¿Te refieres al día en que ya no estábamos fingiendo? Asintió. Solía pensar que éramos un contrato nada más. ¿Y ahora? Me miró. Creo que eres la razón por la que respiro. Sonreí, pero mis ojos picaban porque detrás de todo, la venganza, los imperios, la victoria, siempre estábamos nosotros. El matrimonio, que comenzó como un arreglo de negocios, se había convertido en la única cosa real en un mundo de máscaras. Semanas después de que las noticias y los titulares cambiaron a escándalos más nuevos, nos sentamos uno al lado del otro en la sala de juntas del Grupo Gutiérrez, finalizando la fusión que cementaría nuestro liderazgo sobre ambas compañías. Lilian Gutiérrez, Miguel Sánchez, ya no son figuras decorativas, son verdaderos socios. Y mientras firmábamos la página final del contrato de fusión, Miguel hizo una pausa con la pluma en la mano. Hay algo que quiero preguntar
preguntar, dijo. Levanté una ceja. Ahora, sonrió nerviosamente. Regla número 3. Me golpeó como una suave bofetada de memoria. En nuestra noche de bodas, Miguel había establecido 3 reglas. La 1, habitaciones separadas. La 2, recursos compartidos. La 3, una regla para que yo decidiera. Una línea en blanco que nunca había llenado hasta ahora. Tomé la pluma y escribí 4 palabras bajo esa tercera línea. No más nada separado. Lo leyó. Luego se inclinó hacia adelante y me besó. Su voz apenas por encima de un susurro. Trato. Un año después, la Alianza Gutiérrez Sánchez es ahora la sociedad corporativa de propiedad privada más grande de Ciudad del Sur. Las amas de casa ya no están de vacaciones porque tripliqué sus salarios. Miguel aprendió a hacer huevos revueltos decentes, aunque todavía quema el pan tostado. Emma nunca fue acusada, pero desapareció del ojo público. Mateo reapareció en Mónaco gestionando una estafa de criptomonedas que fracasó. Y yo me despierto al lado del hombre que una vez pensó que me casé con él por dinero. Ahora él sabe mejor porque cada vez que intenta escabullirse de la cama temprano, lo agarro de la muñeca y le susurro: ¿no vas a ir? El desayuno es conmigo. Y él sonríe porque ahora también escucha mis pensamientos.